So, are you ready to visit the third world? Hola. Oye, ¿de dónde sacaste el dinero para la pintura? Mira, la ñoña no va a hacer nada porque es una ñoña y tú te la vas a pasar jalándotela toda la vida. Eres un niño. Tú ya estás vieja, ¿no? I go walking. Pues sí, una de las reflexiones que teníamos acerca de, pues de los procesos que vivimos, o sea, yo y muchos otros miembros del crew, en esa etapa en la que compartimos casa con diferentes personas, era precisamente cómo esas dinámicas sociales dicen mucho de nuestra sociedad y cómo todos, pues de alguna manera logramos o no logramos crear un cierto equilibrio, ¿no? Como la búsqueda de una armonía que a veces no se da y cómo al final pues, cada persona puede tener muy claro que ciertas cosas deberían de ser de tal forma y otras no. Y a mí me pasó mucho cuando yo llegué a vivir a esa casa donde filmamos, que en la convivencia con otros personajes yo me daba cuenta cuán relativos eran los valores con los que yo venía. Y entonces me acuerdo que en una ocasión, yo que ejercía un poco las de Silvia en la casa, me quejaba con mis roommates de que estaban haciendo fiestas y no me dejaban dormir. Y una de ellas me dijo, bueno, pues vayamos partiendo la semana. Mitad fiesta y mitad no. Y yo así como, no, eso, o sea, era muy evidente cómo en su esquema de valores lo que para mí era muy importante para ella no. Y entonces quizás era el extremo, pero así se daba en un montón de dinámicas pequeñas. Entonces, creo que dice mucho de la sociedad, dice mucho de las personas que viven en ese contexto y ciertamente la negociación y ponerte de acuerdo es, en última instancia, ya si nos queremos poner un poco políticos, es un ejercicio de democracia, ¿no? Porque en una situación de equidad como tienen estos 5 personajes, nadie se puede imponer, y aunque quiera. Y entonces... ¿Cómo encontrar el punto en común? Eso siempre va a ser un misterio, ¿no? Pues no, sí platicamos un montón, pero yo encuentro a Diana muy cercana a mí. También como ustedes, yo viví esta dinámica de roomies, también la disfruté mucho, aprendí mucho de ella y la padecí mucho. Y así como el personaje y como varios de los que habitan la casa, yo llegué a Guadalajara de venir de un lugar más chiquito que es Aguascalientes, justamente para estar en una dinámica muy parecida y para estudiar actuación. Entonces, bueno, aunque creo que el tejido del personaje es mucho más interesante, es más dramático, está condensado, pues entiendo también en este sentido como... las ganas que de pronto tenemos los actores y las actrices de ser el centro de atención, de que todo se organice alrededor, de llegar y tratar como de empatizar con los que están ahí. Y en el caso de ella creo que también es como un grito de pronto un poquito desesperado de pertenecer, de ver qué va a pasar con sus expectativas, con esta noción de adultez que apenas comienza a vivir y me conmueve mucho el personaje porque de verdad se esfuerza, de verdad lo intenta y la cosa es que la mayor parte del tiempo se le sale de las manos, ¿no? Esta cuestión de tener tu núcleo, tus papás lejos y de pronto la relación con ellos también se vuelve ambivalente. Entonces creo que no es casualidad que a mí me resulte tan fácil hacer empatía y que ahora esté escuchando que a muchas otras personas les resulta fácil, porque en un principio yo decía, ay mira, qué casualidad, nos parecemos un montón, pero lo que pasa es que está hecha de una materia
que se parece mucho a la mayor parte de la gente que pasa por esta etapa, igual que los otros personajes. Entonces creo que esa particularidad tiene la película, que tiene 5 posibilidades de identificarse con un momento fundamental en el desarrollo de cualquier persona. 5 personajes a través de 5 posibilidades a través de los personajes. Pues también creo que me identifiqué en algún momento con Jaime y con el resto de los personajes, en tanto que pues igual salí del nido en algún momento, ¿no? Y viví con roomies y tuve que aprender a un poco mucho de la tolerancia, de la comunicación, de la convivencia, y en un proceso justo en el que estaba tratando o al menos sí, intentando madurar, ¿no? Y reconocerme a mí mismo. Tenía dudas de qué quería hacer de mi vida, hacia dónde o cómo llevarla, ¿no? Y creo que esto es lo que le pasa a los 5 personajes, que están tratando de encontrarse a sí mismos, unos menos que otros, porque algunos ya la tienen más clara, pero sobre todo este hecho de la convivencia, de la tolerancia, del respeto y de entenderse con sus problemas personales y con los problemas que hay en común dentro de esta dinámica de vivir en una gran casa todos juntos y de saberla llevar desde el cuidado de cambiar un foco o arreglar el boiler, ¿no? Y entonces claro que hay identificación, y por eso es que el público se identifica también con la historia, ¿no? Porque son procesos por los que hemos pasado todos, y los más jóvenes pues van a pasar por ahí también. El tema de las aspiraciones, de intentar lograr algo y las frustraciones que eso puede traer, es algo que también está presente y que me han compartido personas que tal vez no han vivido con roommates, pero entienden esa incertidumbre, esa generación de expectativas y no saber si puedes o no puedes, y etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado también pasa con muchas personas que tal vez no lo vivieron ellos directamente, pero sí personas muy cercanas. Entonces pasa, por ejemplo, con padres que hacen un vínculo con la película porque tienen hijos que están pasando por situaciones así similares. Y bueno, sobre todo eso. Ahora, bueno, hay otro tema que creo que también es independientemente de si vives lejos de tus papás o no, que es la relación de padres e hijos. O sea, el alejamiento y eso no está, digamos, dicho en la película, pero de alguna manera por debajo está el hecho de que todos están en procesos o de conflicto o de reconciliación con sus padres. Y lo que, pues esos son conflictos que todos tenemos o tuvimos en algún punto. Entonces eso también creo que ha sido un vínculo fuerte de la película con otras audiencias, no solamente jóvenes, estudiantes, etcétera. Bueno, en primer lugar, sí había digamos que había un objetivo adelante que tenía que ver con cómo termina la película, pero digamos que sobre todo tenía que ver con el hecho de que alguien iba a llegar a la casa, iba a generar una serie de dinámicas que los iba a unir a pesar de ellos mismos. Y entonces, aunque la película se soporta en cuestiones muy, pequeñas anécdotas y en conflictos domésticos, etcétera, sabíamos que eso ya por sí solo implicaba un cierto movimiento y una progresión. La otra cosa es que cada personaje lo abordamos en un punto que, aunque mucho de eso sucede fuera de la casa, de todos modos era un punto crítico de sus vidas. Entonces, algunos de esos conflictos tienen que ver con un conflicto en casa, ¿no? Que está relacionado con el papá de Jaime está enfermo. Diana tiene, está el perseguir una nueva vocación otra vez, pero además está una dinámica muy complicada con sus padres.
Angélica está en un momento en el que se va a ir a vivir a otro lugar, sin embargo se enamora de alguien que vive en ese lugar. Silvia está en un momento de su carrera en el que ya siente que no la va a hacer, básicamente, a pesar de todos sus esfuerzos de bailarina. Y Andrés, él está un poco navegando de muertito, pero es receptor de las otras dinámicas porque además pues, tiene un interés romántico, ¿no? En alguien que se va a ir. Entonces, con esos pequeños, vamos a decir, estímulos y con ese marco que habíamos marcado, que habíamos establecido, hicimos de alguna manera que hubiera una progresión que se sustentara sobre todo en avanzar emocionalmente con la identificación de los personajes. Creo que hubo dos cuestiones que favorecieron mucho esa dinámica. La primera fue el trabajo de dirección de actores que Sofía propuso, que incluía, además del trabajo de mesa y las lecturas y demás, mucho trabajo de improvisación previo al rodaje, ¿no? Que de alguna forma nos daba oportunidad de trabajar con el personaje desde otro lugar, no necesariamente con las dinámicas de la cámara y de la puesta en cámara. Y lo otro es que las condiciones mismas de la película, que fuera solamente en un set y que tuviéramos que estar todos juntos en esa casa, nos hizo habitarla como una familia. Pues como la película básicamente surgió de la casa, la idea de la película, toda la escritura y básicamente, no sé, todo lo que hicimos estaba determinado por el recuerdo y había cosas que sucedían porque la cocina estaba en un lugar y el patio en otro y solo por eso, ¿no? Entonces, aunque no desde el principio teníamos claro que íbamos a poder filmar en esa casa, llegó un punto en el que dijimos, es que tiene que suceder ahí, no puede suceder en ningún otro lugar. Queríamos que la casa fuera, o sea, a la vez un escenario y un testigo de lo que estaba sucediendo y que cada lugar tuviera, o sea, que tuviera su propia personalidad, pero que cómo se había adaptado el personaje a ese espacio dijera también lo mucho de los personajes que la película no iba a alcanzar a decir a través del diseño de producción y así. Y también eso con la fotografía, porque teníamos la consigna de respetar la naturaleza lumínica de cada espacio y hacer eso, que eso dialogara con también cómo cada personaje intervenía su propio espacio para generar ciertas condiciones de luz. Entonces, la casa, así como escenario y como personaje, como una especie de viejita muy bonita o algo así, pues tenía su personalidad y tenía una fuerte dosis de pues como de capital emocional, porque para mí en muchos sentidos la película era como un homenaje a ese lugar que yo sabía que iba a dejar de existir en algún punto. Luego el gato es pues por gusto, porque nos ayudaba en el tono, como para evidenciar la ironía en cierto momento, para aligerar el drama en ciertas escenas. También fue una manera de tejer la historia, porque con el gato podíamos ir y venir de los lugares y de las historias como quisiéramos, y también había como ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, el gato no podía entrar a la habitación de Silvia más que si se escapaba o si por algo se podía meter. En cambio, el gato tenía una relación más cercana con Diana y por lo tanto podíamos mirar a Diana de una forma más íntima, como ella no permite que los demás la miren, porque siempre está con esta apariencia de pues, no, todo muy bien y por dentro pues no está así. Entonces el gato nos permitió eso, y además para nosotros era muy importante abordar la historia desde dentro de la ficción y no desde lo omnipresente, pero no queríamos que fuera ninguno de los personajes.
queríamos que los 5 personajes estuvieran allá. Entonces el gato fue como ese puente de nosotros hacia la ficción para poder narrar las cosas desde dentro, pero sin que fuera un personaje pero que sí nos diera la cercanía de un testigo.